claro, los medios públicos también tienen derecho a existir, ¿no? ¿Qué decía en la encuesta de la ONU? Había una pregunta en relación a si los medios a cargo del Estado no contribuyen, si contribuyen o no a la libertad de expresión. El 35% de los periodistas, esto es triste. 1 de cada 3 periodistas consideraba que no contribuye a la libertad de expresión. Esto tiene que ver precisamente con esa mirada recortada. El derecho sí, pero el nuestro, los demás no. Y el problema de si son públicos. Yo creo que ahí hay una situación, ¿no? Empezando por el problema de la independencia. Independencia de todos los poderes, empezando por el gubernamental. Pero a propósito, los medios privados también deberían ser independientes. Independientes del poder económico, independientes del mercado, independientes de los anunciantes. ¿Hasta dónde son independientes los medios privados? Pero también es un derecho ciudadano la libertad de expresión. ¿Cuán plurales son los medios? Todos los sectores pueden aparecer en ellos, amplifican las voces o las minimizan, las silencian. Sabes que sí, son pocos, qué sé yo, un centenar y pico de personajes que pasan por los medios de comunicación. Pero los sectores, sobre todo marginados, sus voceros, representantes, ¿están ahí? No. Recuérdese lo que decía Marcela Noriega, en Expreso no podían aparecer negros, ni cholos, ni indios en las notas. Y claro, ya lo comentó Orlando. Cuando doña Táncito Maguaña, en su época de rebeldía, de lucha por su pueblo, apareció en los grandes medios. India subversiva se le decía, fue perseguida por gobiernos. Cuando Monseñor Proaño igual tenía alguna apertura, recuerdo que en el año 76 tuve un cónclave aquí de obispos de América Latina en Luamba y fueron apresados a nombre de que eran rojos, comunistas, y muchos editoriales y muchos medios aplaudieron esa medida porque había que combatir el comunismo. La segunda dimensión como obligación y responsabilidad social. ¿Qué dice Javier Darío Restrepo, ¿no? Muy conocido periodista colombiano, referente del periodismo latinoamericano y muy citado en todos los medios, especialmente en estos medios que tienen una mirada recortada sobre la libertad de expresión. El periodista no puede considerarse autorizado por razón alguna para atentar contra el derecho que toda persona tiene, incluidos funcionarios y servidores públicos, al buen nombre y a la fama. No hay constitución que pueda autorizar esa violación de los derechos de las personas, ni ejercicio de la libertad de expresión que pueda dar respaldo a la conducta injusta y cobarde de acusar sin pruebas, y solo para provocar escándalo, para hacer daño a un rival político. Yo no puedo decir fulano es matón, y a nombre de que es la opinión y la libertad que yo tengo de opinar, no presentar ninguna prueba. Ampararme en la libertad de expresión para evitar algún tipo de responsabilidad ulterior. Entonces la responsabilidad social de los medios tiene que ver con el hecho de dar una información de calidad y ética. Algo interesante del informe de Abad, que es lo que dice Arturo Torres. Los periodistas ecuatorianos no tenemos claro cuál es nuestro oficio, no somos suficientemente autocríticos, nos falta trabajar en los conceptos y en las teorías acerca de cuál es nuestra posición. En las salas de redacción pocas veces aflora el tema de la responsabilidad social. Recuérdense que esto fue junio de 2010, y voy avanzando porque ya el tiempo queda corto. Bueno, ya había dicho que suele ser relegada, minimizada, esto no se destaca, no se dice. El tema de la responsabilidad social de los medios nos lleva al derecho a la información, que igual, donde hay igual una mirada recortada. O sea, habla del derecho a la información pública. Si ustedes ven el informe de la UNESCO, que se presentó hace poco a la Asamblea Nacional, ahí hay esa mirada recortada, el derecho a la información, pero solo de la información pública. La obligación de la institución del Estado de entregar información, de transparentar la información, sí, estamos completamente de acuerdo con ello. De los organismos que reciben financiamiento del Estado, como si CIESPAL, completamente de acuerdo. Pero el derecho a la información también tiene que ver con un derecho a una información de calidad y ética, que obligadamente deben dar los medios. Una información plural, equilibrada, verificada, contextualizada, sin censura previa, desde luego, pero con responsabilidad ulterior. Vean rápidamente, Participación Ciudadana hizo un monitoreo entre el 26 de marzo y el 26 de abril sobre los canales de televisión privados y del Estado en cuanto se refiere a la consulta y qué tiempo dieron. Vean ustedes ahí el cuadro. Lamentablemente hay que destacar el hecho de que los medios a cargo del Estado, 2-1 a favor de la consulta, en tanto que los canales privados sí hay un cierto equilibrio, aunque habrá que destacar el caso de Teleamazonas. Al final, vean ustedes, 1 minuto a alguien a favor de la consulta y 16 minutos 30 en contra, es decir, 16-1. Hay desequilibrios. Permítanme ir un poco más rápido, porque ya... Hace poco en el Instituto de Altos Estudios Nacionales
se hizo una investigación sobre notas sobre la consulta del 1 al 15 de abril del 2011 en los diarios, El Universo, La Hora Extra, Hoy, El Comercio, El Telégrafo. Si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver, la línea rosada quiere decir, son las notas que no contrastan las fuentes, que tienen una visión unilateral. La celeste cita diversas fuentes, pero no hay equilibrio. Entonces vean ustedes que estas dos que hablan de un planteamiento parcializado, en este caso El Universo y La Hora, según el informe del IAE, pues a favor, perdón, de notas en contra de la consulta. El Extra, sorprendentemente, no sé, pero en todo caso, ahí nos está diciendo que tiene una mejor práctica periodística, porque todas sus notas contrastan las fuentes. En ese periodo, análisis del IAE, en tanto que del hoy tenemos azul y rosado, 6-8 notas, sin contraste, parcializadas, digamos, El Comercio en menor cantidad y El Telégrafo, 4, casi más de la mitad, de 7, 4, no tienen una contrastación de fuentes, tienen una información sesgada. Es decir, en todas partes se cuecen habas. Aquí mismo en CISPAL hemos hecho investigaciones donde se pone en evidencia que los medios a cargo del Estado tienen una línea editorial no equilibrada, no plural, pero también los medios privados, unos más, otros menos. Y bueno, si hablamos del derecho a la información y que el Estado tiene que transparentar su información, ¿por qué los medios no la transparentan también? ¿Por qué no nos dicen cuál es la nómina y los sueldos de los salarios de los periodistas? Ahí vamos a ver dos extremos: salarios de periodistas de estrellas, $10-12 un presentador de televisión. A nadie le va a gustar perder un puesto así. Pero por otro lado, una gran precarización. En pequeños medios de provincias, por ejemplo, periodistas que trabajan no por un sueldo, sino por la posibilidad de conseguir, si consiguen publicidad, de recibir un 40-50% de la publicidad. Imagínense, va donde el alcalde de una pequeña ciudad, consigue la publicidad de la alcaldía. ¿Qué tipo de información va a dar ese periodista? ¿Con qué responsabilidad? Va a tener que cumplir con las exigencias del alcalde, no va a ser una información crítica del alcalde, pierde la publicidad. Entonces, la precarización es un tema bastante pendiente en nuestro país. Solo aquí tenemos un proyecto que ojalá podamos conseguir financiamiento para hacer un análisis de la precarización laboral de los periodistas. ¿Qué pasa con los accionistas? Hace un rato Orlando habló del testaferrismo. Bueno, analizan los accionistas, las relaciones que tienen con otros sectores de la producción, los impuestos pagados, ingresos por publicidad, tirajes, rating reales, etc. Bueno, en suma, defendemos la libertad de expresión. Sin duda es un derecho fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país, de nuestros países, pero como obligación, como derecho y como obligación. Y creo que debe ser defendida la libertad de expresión no con una retórica desgastada y pasional, ni con el rasgar de vestiduras, sino con un ejercicio responsable y defendiendo esa libertad para todo el mundo. Muchas gracias. También me tomo unos 2 minutitos. Bueno, primero, destacar la apertura de Roberto en el sentido, en relación a la crítica que hacemos aquí en CISPAL y a la crítica de medios. Creo que es necesario. Creo que es necesario de distintos sectores empresariales y algunos periodistas. Hemos recibido incluso ofensas, nos quitan el derecho a que critiquemos como ciudadanos, ¿no? Para empezar, o como académicos. Tenemos el derecho a hacer una lectura crítica de los medios. Ahora, claro, radio y televisión es más complicado, se necesitan equipos, estamos en eso, necesitamos algún financiamiento para unas computadoras adecuadas que permitan captar las señales de manera automática. Necesitaríamos al menos tener una persona más. Hay un compañero, Pepe Villamarín, a medio tiempo, que se dedica exclusivamente a lo de mediaciones, eventualmente yo o algún otro compañero colabora, así que el problema es de presupuesto, pero claro, la idea es ampliar este análisis crítico. Lo de la congeladora no lo decía yo, lo decía Gustavo Abad en sus conclusiones, pero además realmente se refería a la congeladora que a los periodistas en algunos medios les ponen la congeladora. Pero también es cierto, hay algunos, eso mal llamado listas negras, la palabra no es apropiada, pero las prohibiciones que existen para que se inviten o se entrevisten a determinados personajes o sobre ciertos temas, eso es cierto. Y bueno, creo que también debe haber en los medios a cargo del Estado, basta ver las páginas muchas veces desequilibradas para darse cuenta de que hay algún problema. Y para terminar, y en relación a esto último, la generación actual, aquellos que creemos en los medios públicos, en los auténticos medios públicos, tenemos una responsabilidad enorme por defender ese proyecto. Porque si ahora fracasa, no sé cuántas generaciones tendrán que pasar en nuestro país para que nuestro país siga careciendo de medios públicos, de auténticos medios públicos. La responsabilidad es enorme y debemos luchar denodadamente porque se afiancen
se fortalezcan y se desarrollen los medios, pero verdaderamente públicos, empezando porque sean independientes.